Me llamo Olivia Smith. Tengo 44 años, esposa de Mark desde hace 22, madre de Ethan y Harper, y miembro del Ministerio de Mujeres de Grace Fellowship. Podría decir que soy líder ministerial, una creyente devota, o al menos eso creía. Pero en esos momentos aterradores en los que mi corazón dejó de latir, Dios me reveló lo que realmente estaba sucediendo en mi alma, y lo dejó dolorosamente claro. Muchas somos buenas esposas por fuera, pero nuestros corazones se alejan de Él. En el vídeo de hoy, compartiré exactamente lo que Él me mostró y por qué tantas mujeres como yo, como nosotras, estamos en peligro sin siquiera darnos cuenta. Si esto te conmueve, comenta, amén. Si no estás segura, pero sigues escuchando, comenta, lo pensaré. Y por favor, comparte esto, alguien necesita escucharlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabes qué? Estoy cansada. Muy cansada. Cansada de tener que ser siempre la pacificadora cuando Mark y Ethan discuten. Cansada de tener que ser amable en todo, incluso cuando quiero expresar mis verdaderos sentimientos. Cansada de estar siempre alegre con el grupo de mujeres, incluso cuando a veces solo quiero sentarme tranquila y respirar. Mark es una buena persona, nunca lo he dudado. Pero después de 22 años, las pequeñas diferencias entre nosotros ya no lo son. Siempre cedo. No quiero discutir, no quiero decepcionar a nadie, no quiero arruinar la imagen de familia feliz que tanto me he esforzado por mantener a lo largo de los años. Hay una parte de mí que se siente orgullosa de lo que he logrado. Tengo 2 hijos maravillosos, un matrimonio que no se ha desmoronado y un compromiso con Dios. Pero hay momentos en que me siento como una máquina, siguiendo las huellas de un rol familiar hasta el punto de que ya ni siquiera sé cómo me siento realmente. Y no me atrevo a decirlo en voz alta porque temo que la gente piense que me falta fe. Temo que Mark se preocupe. Temo que si me quito esta máscara, no quede nada hermoso dentro a lo que aferrarme. Pero quizás Dios ve lo que escondo. Quizás no se deja engañar por mi aparente estabilidad. Quizás esté preparando algo no para destruir, sino para desentrañar, para ayudarme a dejar de vivir en este cascarón de falsa paz. Esa noche, todo empezó como cualquier otro día. Preparé la cena, pollo asado y ensalada de verduras. Mark llegó a casa sobre las 7:30, comiendo mientras revisaba su correo. Harper terminó de comer rápidamente y subió a su habitación a estudiar para el examen. Ethan me envió un mensaje diciendo que saldría a comer con amigos, nada especial, salvo una vaga y molesta sensación en el pecho. Supuse que era solo cansancio o la comida grasosa, así que le quité importancia. Después de limpiarme, fui a mi habitación. No sé si fue por estrés o no, pero en cuanto me acosté en la cama, el dolor me golpeó como un golpe inesperado. Un dolor agudo me atravesó el pecho izquierdo, se extendió por el brazo y la espalda. Me levanté de golpe, solo para volver a caer. Me inundó un sudor frío y el corazón me latía desbocado. Me costó gritar a Mark. Mi voz era tan débil que apenas podía oírla. Sentía que me ahogaba. Mi visión se desvanecía. Entonces sentí la mano de Mark sacudiéndome. Su voz, repentinamente llena de preocupación, Olivia. Olivia, ¿qué pasa? Traté de decir algo, pero lo único que pude oír fue a Mark gritando, llamando al 911 y luego diciendo mi nombre una y otra vez como si detenerse me hiciera desaparecer. No sé si alguna vez has tenido un momento en el que te enfrentaste a la vida o la muerte. Pero si es así, comprenderías que en ese instante todo lo que antes parecía insignificante de repente se vuelve enorme. Cada palabra no dicha, cada resentimiento enterrado, cada sonrisa nunca compartida regresa como una película que se rebobina. Mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse, grité en silencio en mi corazón, oh Dios, por favor no dejes que muera de ira. Si estás leyendo esto, por favor, tómate un momento para pensar en las personas que amas, en las cosas que no has tenido la oportunidad de decir y susurra suavemente un amén.
Si tu corazón también anhela que Dios nos guarde y nos despierte antes de que sea demasiado tarde. No sé exactamente cuándo ocurrió ese momento. Solo recuerdo que, tras un extraño latido en el pecho, de repente me sentí ingrávida, como si me acabara de quitar un gran peso de encima. Entonces me encontré de pie junto a la cama, mirándome. Estaba paralizada, ya no por el dolor, sino por el horror. Vi mi cuerpo inmóvil. Mark tenía la mano sobre mi pecho, intentando reanimarme. Su boca no dejaba de gritar mi nombre, su voz, llena de pánico, me sonaba de una forma que nunca antes había oído. En la habitación familiar, la luz del techo reflejaba la desesperación grabada en su rostro. Quise gritar. Quise darle una palmadita en la mano y decirle, estoy aquí. Sigo aquí. Pero no salía ningún sonido. Ya no tenía boca para hablar, ni manos para tocar. Estaba flotando. Una parte de mí quería retroceder, regresar y fundirse con el cuerpo que yacía allí. Pero cada vez que lo intentaba, una fuerza suave pero firme me alejaba aún más. Oí el sonido de una ambulancia a lo lejos, las sirenas aullando en la quietud de la noche. Los vecinos encendieron las luces. Mark abrió la puerta. Alguien me estaba practicando RCP, alguien me estaba dando respiración artificial. Pero yo ya me había ido a la deriva. Empecé a dejarme llevar. Un túnel oscuro se abrió ante mí. No quería irme, pero no pude evitar avanzar. Curiosamente, aunque todo mi cuerpo estaba en shock, no tenía miedo. No había demonios, ni sombras aterradoras como en las películas, solo silencio. Entonces apareció la luz al final del túnel, un rayo brillante, tan brillante que ningún ojo humano en la tierra podía mirarlo directamente. La luz parecía llamarme. Salí del túnel, o mejor dicho, salí flotando, y ante mí se extendía una escena indescriptible. No eran nubes blancas, ni puertas de nácar ni ángeles tocando arpas como en las pinturas. En cambio, era una realidad más vibrante que cualquier otra que hubiera conocido. No hay sol, pero la luz llena el espacio. No hay tiempo ni espacio como los conocemos, solo presencia. Y entonces apareció. Supe con certeza que era Jesús. No podía ver su rostro como se ve a otra persona, pero sabía con toda mi alma que estaba en la presencia del Santo. Olivia, hija mía, lo oí decir. No podía mantenerme en pie. Si alguien pudiera arrodillarse, yo lo habría hecho. Todo mi cuerpo temblaba, no por miedo al juicio, sino porque en esa luz de amor todo lo que había ocultado en mi corazón quedó al descubierto. La luz que lo rodeaba comenzó a expandirse. Sentí como si estuviera a punto de adentrarme en algo muy profundo. No sé exactamente cuándo salí de ese reino de luz. Todo allí parecía inafectado por el tiempo y la gravedad. En un instante me sentía extasiado en su presencia, al instante siguiente, me había llevado a un vasto campo. Es un lugar extraño, no es una pradera en el sentido literal, pero tampoco se asemeja del todo a un paraíso. Se siente como un reino espiritual donde cada hogar no parece ladrillos ni piedras, sino una entidad espiritual que refleja el estado interior de los matrimonios. Vi innumerables casas hermosas y ordenadas con jardines llenos de flores vibrantes y exuberante césped verde. A mis pies, risas y charlas, el sonido de los niños jugando y las comidas familiares calientes llenaban el aire. En algunas casas, vi letreros que decían «Familia Cristiana», cuidadosamente colgados junto a la puerta principal. Vi rostros familiares, parejas del grupo de estudio bíblico, miembros de la iglesia y mi propia familia. De repente, sentí que mi corazón se aliviaba un poco. Pensé, quizás esta visión sea más placentera de lo que imaginaba. Pero entonces Jesús se volvió hacia mí, con una mirada llena de bondad y a la vez seria. ¿Qué ves, Olivia? Balbuceé, veo casas hermosas y familias felices. Él asintió y luego respondió suavemente, entonces mira más profundamente. Un gesto de Dios,
y de repente pude ver a través de las paredes de cada casa. Lo que vi me dolió el corazón. La primera casa, indiferencia, falta de comunicación. Afuera, vi sonrisas, fotos familiares tomadas en Semana Santa, un coche con una pegatina que decía, Jesús es el Señor. Pero dentro, vi un frío distanciamiento. El marido estaba pegado al televisor, con el rostro inexpresivo. La mujer, con el pelo bien peinado y la Biblia en la mano, con la mirada fija en el teléfono y la otra mano atendiendo al niño. Entre ellos se extendía un silencio absoluto, como si dos desconocidos vivieran juntos. No discutían, pero tampoco hablaban. Asistían juntos al servicio dominical, pero no rezaban al unísono. Hacía mucho que no se daban un abrazo de verdad. Cada uno vivía en su propio mundo, ella, inmersa en las redes sociales y el grupo de mujeres de la iglesia, él, en el trabajo, los deportes y los dispositivos electrónicos. Jesús dice con dulzura, a eso le llaman independencia, yo lo llamo división del alma. El voto que une a dos en uno ha sido olvidado. Bajé la cabeza. Un sentimiento de amargura me invadió el corazón, porque a veces mi familia es así. Entonces el Señor me permitió ver la casa de al lado, que se veía tan tranquila. La mesa del comedor estaba limpia, la cama ordenada. Pero al mirar más de cerca, vi un grueso cuaderno escondido en el corazón de la esposa. Cada vez que su esposo decía algo mal, olvidaba algo o actuaba de forma inesperada, la veía anotarlo, no en un papel, sino en su interior. Sonreía por fuera, seguía sirviéndole la comida, seguía yendo de la mano a la iglesia. Pero su mirada era fría. Miré ese cuaderno, donde cada línea decía, no te acordaste de mi cumpleaños ese año. El año anterior, me llamaste egoísta delante de tus amigos. Estoy cansada, pero aún así te dormiste primero. ¿Y qué hay del esposo? No tenía idea de cuántas heridas sin sanar ocultaba su esposa. Pensó, es solo una cosa pequeña, ya pasará. Jesús dijo en voz baja y triste, la falta de perdón es el veneno que beben todos los días, matando el amor y profanando el lecho sagrado. Me estremecí. Cuántas veces había recordado las faltas de Mark en mi corazón, incluso mientras mis labios decían, estoy bien. Si alguna vez has vivido así, escondiendo tus heridas detrás de una sonrisa, guardando rencor en tu corazón, sé honesto y escribe amén si necesitas perdón para ser liberado. Visión, esta casa era realmente hermosa. La esposa era amable y siempre decía, sí, cariño. Pero algo no cuadraba. Observé con más atención y vi que usaba lágrimas, silencio prolongado y culpas sutiles para obligar a su esposo a someterse a su voluntad. Cuando él cometía un error, ella no se enojaba, en cambio, usaba una mirada triste, un suspiro silencioso o un abrazo frío para castigarlo. Incluso usaba a los niños como armas, diciéndoles constantemente, tu papá no quiere a tu mamá, y tu esposo. Él retrocedió, perdiendo gradualmente su rol, solo esperando la paz. Dios dijo, buscan el trono en la familia usando la sabiduría mundana para gobernar, en lugar de usar el amor para servir. En ese momento, sentí que me temblaban las manos. Quizás no pueda controlar a Mark así, pero he usado palabras hirientes y comparaciones sutiles para hacerlo sentir inadecuado. Solía navegar por las redes sociales, viendo a los maridos perfectos que la gente presume, y luego le lanzaba indirectas a Mark mientras él estaba sentado tranquilamente en un rincón de la cocina. Entonces Dios señaló, y enseguida vi mi propia casa. Me vi a mí misma en una tarde muy real, doblando la ropa mientras me quejaba con Mark. ¿Alguna vez has visto a alguien ayudando a su esposa con las tareas del hogar? He estado limpiando, cuidando a los niños, asistiendo a grupos de mujeres, y ahora tengo que escucharte quejarte de que la cena no está buena. En ese momento, Mark permaneció en silencio, sirviendo agua. No me di cuenta entonces de lo tristes que estaban sus ojos. Pensé que tenía razón, creía que solo estaba cansada, que quería ser reconocida. Pero mi falta de respeto se había convertido en una daga oculta. Rompí a llorar.
En esa misma visión, Jesús me miró, sin condenarme ni acusarme, pero sin ocultarme la verdad. Olivia, dijo, muchas esposas han convertido el matrimonio en un deber, una actuación para que otros lo vean, en lugar de un pacto vivo conmigo y su cónyuge. Cuidan del hogar físico mientras descuidan el templo espiritual del matrimonio. Me quedo sin palabras. Solía pensar que era una buena esposa cristiana, cocinaba, oraba y servía en la iglesia. Pero Dios me está mostrando las partes podridas que he blanqueado para lucir hermosa por fuera. Si vives en un matrimonio así, hermoso por fuera pero vacío por dentro, no te quedes callado. Dios revela, no para condenar, quiere sanar, para restaurar el pacto matrimonial a algo vibrante y santo, tal como estaba destinado a ser. Amén. Si le pides a Dios que toque tu matrimonio hoy, tengo más que mostrarte, dijo Dios mientras me secaba las lágrimas. Ahora prepara tu corazón. Tengo miedo, pero sé que no estoy solo. En un abrir y cerrar de ojos, el entorno cambió. Me transporté a un gran salón, magnífico como un palacio. Todo resplandecía, la música era animada y las luces se iluminaban como un gran escenario. En la plataforma, innumerables mujeres caminaban con paso firme, cada una con una corona, haciendo una reverencia para pasarla a otra, mientras se levantaban gritando, «¡Poder femenino! ¡Libertad de todas las ataduras! No pertenezco a nadie. Soy mía». Vi pancartas que decían, «El feminismo es verdad y la independencia es fuerza». Una cosa me dio escalofríos, unas cuantas citas de la Biblia escritas de forma extraña y retorcida, como, Dios creó a Eva para que Adán no estuviera solo, pero eso no significa que Eva tenga que servir, o, puedo hacerlo todo, incluso no necesitar a un hombre. Me quedé paralizada, abrumada. Muchas mujeres vestidas con elegancia y estilo pasaban. Se movían con seguridad, hablaban con fluidez y desbordaban autoridad, con aspecto de reinas. Pero al observarlas más de cerca, noté la mirada vacía de algunas. Bajo su apariencia fuerte se escondía una tempestad silenciosa, dolor, ira y un rechazo silencioso a todo lo relacionado con la sumisión y la obligación. Me volví hacia Jesús. No estaba enojado, pero vi un profundo dolor en sus ojos, un dolor que solo el Padre amoroso comprende cuando ve a su hija perdida, creyendo que está ganando. Te mostraré las sombras de 3 esposas que han dejado que los pensamientos mundanos reemplacen mi voluntad, dijo el Señor. Al principio, vi a una mujer refinada, capaz y organizada, la llamo la directora general de la familia. Gestiona el hogar como una empresa, con planes claros, tareas detalladas, objetivos, indicadores clave de rendimiento, KPI, y presupuestos. Cada decisión, desde qué comprar, dónde deben estudiar los niños, hasta a qué grupo de estudio bíblico unirse, la toma ella. Su esposo está a su lado como un oficial de logística. Ella dice con orgullo, si no tomo las riendas, esta casa se derrumbará. Miré a mi esposo, no se resistió, pero sus ojos carecían de su brillo habitual. Ya no iniciaba ni dirigía, simplemente seguía. Establezco el orden no para oprimir, sino para bendecir, dijo Jesús, pero cuando el orden se altera, reina el caos y el amor verdadero se asfixia. Bajé la cabeza. Hubo una época en la que actuaba como un director ejecutivo, tomaba decisiones por mi cuenta y luego informaba a Mark. No creía que fuera irrespetuoso, simplemente lo sentía necesario. Pero esa supuesta necesidad hirió su orgullo. Continúa, Señor. Muéstrame a la segunda esposa. La llamas la guerrera de la justicia. Veo a esta esposa siempre lista para luchar. Recuerda cada cálculo, quién hace más, quién descansa más, a quién se escucha, a quién se prioriza. Cada acción de su esposo se evalúa con el espíritu de un tribunal. Cada desacuerdo, por pequeño que sea, se convierte en una batalla por la igualdad de género. Ya no es una compañera, se ha convertido en una oponente que lucha por lo que le pertenece por derecho. Jesús me miró y dijo lentamente, buscan la justicia del mundo mientras pasan por alto la armonía del reino de los cielos.
El amor no es una exigencia, sino un regalo. De repente, recordé aquellas veces que me frustraba cuando Mark descansaba después de cenar mientras yo limpiaba, aquellas veces que me decía, si de verdad me quisiera, sería más proactivo. No lo dije en voz alta, pero en el fondo registraba cada punto, cada desequilibrio, y fue en mi búsqueda de la justicia que perdí la paz. En la tercera esposa, continuó Jesús, la que lleva el título de liberada y de espíritu libre. Veo a una mujer caminando como símbolo de la época. Es hermosa, cautivadora, vive para sus pasiones. Considera los roles de esposa y madre como restricciones anticuadas. Dice, todavía amo a mi esposo, pero también necesito mi propio espacio. No puedo renunciar a mi carrera, mis pasiones y mis amigos solo para estar atada a la cocina. Eligió servir a la sociedad en lugar de a su familia, y usa la palabra libertad como un escudo brillante que oculta la verdadera esencia de su egoísmo disimulado. Jesús miró a lo lejos y dijo, la libertad que te doy no es para vivir para ti mismo, sino para amar y servir. Han confundido el egoísmo con la libertad. Sentí un nudo en el corazón, ¿acaso pensé yo también así, que si servía demasiado a Mark, me perdería, que necesitaba mantener mi espacio personal para no disolverme en la familia? Finalmente, Jesús alzó la mano y el espacio se abrió en una red compleja. Vi pensamientos, escritos, vídeos y libros del mundo colándose por todos lados, infiltrándose en la iglesia y en los corazones de las mujeres que aman a Dios. La rebelión no siempre se da con gritos, a menudo se da con susurros, yo sé más, no necesito que nadie me guíe, no soy dependiente. Vi un hilo invisible que conectaba los corazones de muchas esposas con la palabra orgullo, no la arrogancia vulgar y estridente, sino un orgullo sofisticado disfrazado de feminidad moderna. Me estremecí. Muchas veces sentí que Mark no era tan profundo como yo, que yo era más perceptiva y espiritual, que comprendía de verdad las emociones y necesidades de nuestra familia. No grité ni me rebelé, pero en el fondo, en silencio, me negaba a aceptar la verdadera sumisión. Me giré y me encontré frente a un espejo, no para reflejar mi rostro, sino mi alma. Me vi a mí misma, una esposa cristiana ejemplar que asiste a la iglesia con regularidad, ora todas las noches y comparte versículos bíblicos en línea. Pero en lo más profundo de mi mente, no me entrego completamente a Dios ni respeto completamente a mi esposo. Vi los comentarios sarcásticos, los pucheros, las miradas sutiles, esos momentos en los que no respondí para que Mark se sintiera culpable. Nadie lo ve, pero Dios sí. Empecé a llorar, no porque me sintiera culpable, sino porque vi lo misericordioso que es Dios. Me expongo para sanar, dijo el Señor. Baja de tu trono para que pueda reinar de nuevo en tu matrimonio. Asentí, con el corazón lleno de remordimiento. Por primera vez en muchos años, exclamé desde lo más profundo de mi corazón, Dios, ya no quiero ser reina, solo quiero ser esposa según tu voluntad. El matrimonio no es un campo de batalla, susurró Dios, sino un jardín sagrado donde quiero morar. Si me permitieras ser el rey en la siguiente visión, el Señor me condujo a un magnífico templo con arcos altísimos, un techo dorado y sólidas columnas. Cada detalle exquisito e imponente. Pero entonces, una luz tenue reveló gradualmente extrañas siluetas en los altares que bordeaban el pasillo. No había cruces ni símbolos de Dios. En cambio, ídolos con rostros modernos, una estatua de un niño sonriente en un trono, otra de una casa lujosa. Junto a ella, un auto reluciente, en algunos lugares, un corazón ardiente que parecía derretirse. Algunos altares solo tenían un espejo. Me quedé atónito, estos son los símbolos del matrimonio moderno. Jesús estaba a mi lado, con la mirada seria, pero no enojada. Muchos de mis hijos no se inclinan ante ídolos de piedra, sino que se arrodillan con el corazón ante ellos todos los días. Hizo un gesto, y los símbolos comenzaron a moverse, revelando en mi alma cada vívida historia. Vi a una madre arrodillada ante la estatua de un niño, con los ojos llenos de lágrimas y repitiendo en sus labios, solo quiero que mi hijo tenga éxito. Solo quiero que mi hijo sea feliz.
Noté que dedicaba todo su tiempo, dinero y esfuerzo a su hijo, desde la matrícula y la ropa hasta una agenda apretada de actividades. Rechazaba las invitaciones a estudios bíblicos porque tenía que ser tutora de su hijo. Ignoró el consejo de su esposo, diciendo, «Tú no entiendes a nuestro hijo como yo». Poco a poco, su esposo desapareció de la familia, quedando solo la madre y el niño. Jesús dijo, «Los hijos son la bendición que os doy, no para que se conviertan en ídolos que ocupen el lugar de mí ni de vuestro cónyuge, con quien os he unido». Sentí una punzada de culpa. Antes me enorgullecía ser una madre devota, siempre al tanto de los horarios, las calificaciones y los intereses de mis hijos. ¿Cuántas veces le presté a Mark la misma atención y paciencia? ¿Acaso había considerado a mi esposo simplemente como un padre en lugar de como el compañero que Dios me había puesto a mi lado? Entonces vi a una pareja en una casa lujosa. La esposa, sentada con el teléfono, revisaba sin parar las publicaciones, viaje familiar a las Maldivas. Mi esposo acaba de ascender y se compró un auto nuevo para celebrar nuestro aniversario. Se giró hacia su esposo y le habló con suavidad, pero con presión, ¿has pensado en cambiar de trabajo? Mi empresa paga más. Creo que necesitamos una casa más grande, con una oficina aparte y también un gimnasio. El esposo trabajaba horas extra en silencio, esforzándose por progresar, pero yo podía ver claramente la creciente distancia que los separaba. El matrimonio ya no era un refugio, sino una plataforma para el éxito. Jesús dijo, el verdadero tesoro no está en esta tierra. Buscan cosas perecederas y pasan por alto las riquezas eternas. Entonces vi a una esposa sentada viendo una película romántica. Suspiró y miró a su esposo, que se rascaba la cabeza y leía el periódico. Apagó la pantalla y escribió apresuradamente en su diario, ya no siento ninguna emoción. Este matrimonio probablemente esté muerto. La vi empezar a seguir a expertos en terapia matrimonial en línea, quienes le aconsejaban, si ya no sientes la chispa, reencuéntrate contigo mismo. Luego se sumergió en el yoga, un viaje de sanación en busca de sentimientos románticos de sus amigos, pero su mirada se volvía más solitaria cada día que pasaba. Jesús dijo, el amor verdadero es un acto de voluntad, una decisión diaria, no solo una emoción pasajera. Cerré los ojos. ¿Cuántas veces me había preguntado, por qué Mark ya no es tan dulce como cuando nos casamos? Me sentía abandonada, pero olvidé que Mark nunca se rindió, sigue amándome a través de las pequeñas cosas de cada día. Una vez más, vi ante mí un altar que era un espejo enorme. La esposa estaba allí, con la mirada fija en su propio reflejo, diciendo, necesito hacer lo que me haga feliz. Necesito proteger mi energía. Necesito ser yo misma. Vi que el esposo intentaba conectar, pero ella solo respondía cuando se sentía ofendida. Todas las conversaciones giraban en torno a un mismo punto, ¿cómo me siento? Jesús dijo con dulzura, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. En el matrimonio es lo mismo, el sacrificio y el servicio mutuo son los que hacen florecer el amor. De repente, el espacio se expandió. Vi a muchas esposas sirviendo al Señor con pasión, cantaban alabanzas, enseñaban a los niños, hacían obras de caridad, organizaban actividades en la iglesia. Sonreían, recibían elogios y se mantenían ocupadas en el nombre del Señor, pero cuando la escena se trasladó a sus propios hogares, presencié un contraste impactante. Sus esposos estaban tristes, los niños estaban desatendidos. Las discusiones acaloradas y las miradas frías llenaban el aire. La dulzura del Señor ya no estaba presente en el hogar, solo quedaba el eco de la fatiga. Jesús se volvió hacia mí, con una mirada penetrante en mi alma. Servir externamente no puede ocultar la falta de fidelidad dentro de la familia donde establezco la alianza. Puedes cantar ante cientos de personas, pero si no amas a la pareja que pongo a tu lado, entonces esa canción está vacía. Lloré. Solía pensar que era espiritual cuando enseñaba, compartía y trabajaba para Dios, pero no me daba cuenta de que el matrimonio es donde realmente comienza la verdadera adoración.
Si no soy fiel en él, todo lo demás es solo una actuación. La visión se cerró. Me arrodillé, no ante ninguna estatua, sino ante Jesús, el Rey de la verdad. Señor, perdóname. Te he reemplazado por cosas que creía correctas. He puesto mis emociones, comodidades, logros e incluso a mis hijos por encima de Mark e incluso de ti. Pero ahora quiero regresar. Solo a ti adoro, y es en el matrimonio que deseo ofrecerte esa adoración cada día. Jesús no respondió de inmediato. Se acercó a mí y se sentó como un padre con un hijo caído. Su luz no disipó la oscuridad que rodeaba el abismo, sino que brilló directamente sobre mí, desnudándome ante mí misma. Me miró profundamente a los ojos y dijo, Olivia, la diferencia no está en lo perdida que has estado. La diferencia está en si te arrepientes y me permites transformarte. Estoy abrumada, pensé, pero ya me he acostumbrado. Me he acostumbrado a las razones que la gente considera normales, mantener el respeto por mí misma, no querer que mi marido me menosprecie, amarme a mí misma. Oh, Dios, esas palabras suenan tan razonables que ya no sé qué es la verdad. Él asintió. Su rostro estaba lleno de compasión, pero no podía ocultar su dolor. Por eso te muestro esto, para que busques el perdón, para que puedas enseñar a otros. De repente, una luz brilló frente a mí, formando un gran espejo. Me miré en él y me vi a mí misma, pero no a la yo del presente. Más bien, vi a mi yo más joven sentada en la sala de estar, dándome la espalda fríamente mientras Mark se disculpaba después de una pelea. Vi los momentos en que le dije a mi mejor amiga, no necesito un hombre para nada más que para proveer. Puedo encargarme de todo yo misma. Me vi en la iglesia, con las manos en alto durante el culto, pero con el corazón lleno de amargura porque mi esposo no me envió un mensaje de texto en nuestro aniversario. Me encontré frustrada porque Mark olvidó comprar leche, pero no me importó en absoluto cuando expresó que se sentía solo. Me di la vuelta, queriendo gritar, no, ese ya no es mi hijo. Pero Dios puso una mano tierna en mi hombro, sí, Olivia, ese era tu hijo. Pero si aún estás viva, no es demasiado tarde para volver. No morí por la perfección, sino por quienes reconocen su extravío y corren hacia mí con el corazón roto. Nos pusimos de pie, alejándonos de ese abismo. Pero antes de irnos, oí un grito desgarrador, díganles. Díganles a las esposas que aún creen estar bien, nadie está bien si no obedece y camina en la luz del Señor. Me volví. Era un rostro familiar, una mujer que dirigía el ministerio de mujeres en mi iglesia. Antes la consideraba moral, diligente y ejemplar. Me miró con lágrimas en los ojos, sé de Dios, pero nunca le permito tocar la intimidad de mi matrimonio. Cumplo la ley, guardo las apariencias, cumplo con mi deber, pero no cuido del amor. Temblé. Lo prometo, dijo. Me lo prometo a mí misma, le prometo a Dios, le prometo a las almas atrapadas que no me callaré. Contaré todo lo que he visto, ya sea que alguien crea o se burle. Hablaré. Daré la voz de alarma que muchos no quieren oír, pero deben oír. Retrocedimos hasta la puerta de la luz. Jesús me miró y me preguntó, ¿estás dispuesta a que te cambie? No a cambiar a tu esposo, ni a cambiar tus circunstancias, sino a cambiarte a ti. Cada pensamiento, cada palabra, cada reacción oculta. Asentí, llorando y temblando. Pero nunca había sentido mi corazón más ligero que en ese momento. ¿Estás dispuesta a renunciar al derecho a tener razón, al derecho a ser herida, al derecho a ceder a tus emociones, a vivir en obediencia y amor incondicional? Susurró. Estoy dispuesta, respondí, aunque sabía que era débil. Pero sé que eres fuerte. Dios me eleva. No estoy lista, admití. Me siento demasiado pequeña, demasiado manchada para atreverme a aceptar algo noble. Pero no pregunta, ¿eres digna? Simplemente dice, Olivia, te doy otra oportunidad, no porque la merezcas, sino por mi misericordia y porque quiero que adviertas a mis hijas.
Lo miré con labios temblorosos. ¿Cómo voy a creerme? ¿Quién me creerá? Dirán que miento, dirán que menosprecio a las mujeres, me llamarán extremista. Él asintió suavemente. Muchos no te creerán, se burlarán de ti. Pero debes hablar, por amor a mí y por amor a tus hermanas. Diles que el tiempo se acaba. Diles que el matrimonio es sagrado y quiero vivir en él. Diles que los pequeños pecados en el matrimonio pueden llevar a la destrucción eterna. Diles que no busco esposas perfectas, sino esposas que sepan arrepentirse, que estén dispuestas a renunciar al derecho a tener razón para abrazar la vida. Él extendió su mano y tocó mi corazón. Desde hoy, ya no hablarás con tus propias palabras, sino con las mías. Ya no escribirás con tus propias fuerzas, sino con mi Espíritu Santo. Ya no amarás con tu propio amor, sino con el amor que yo derramo en ti. Incliné la cabeza en silencio. Una paz que nunca había conocido llenó mi corazón. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ya no estaba solo. Abrí los ojos en una habitación completamente blanca. El olor a desinfectante se mezclaba con el pitido constante de las máquinas. Al principio todo estaba borroso, pero poco a poco el rostro de Mark se fue enfocando. Tenía los ojos rojos y me apretaba la mano con tanta fuerza que me temblaba. Olivia, ya despertaste, dijo con voz ahogada, como si no pudiera creerlo. Nuestros dos hijos, esos dos angelitos, estaban junto a la cama, llorando y riendo a la vez. No pude decir nada, solo susurré, gracias a Dios. Pero dentro de mí, algo había cambiado por completo. No era como las experiencias cercanas a la muerte de las que la gente suele hablar en televisión, sin luz tenue, sin sensación de flotar. No, acababa de regresar de la eternidad, y lo que traje no fue solo un recuerdo, sino una nueva vida, una misión y un dolor sagrado del que no podía desprenderme. Ya no soy la misma de antes, la misma Olivia, la esposa correcta pero fría, la madre ejemplar pero estéril, la mujer cristiana perfecta por fuera pero orgullosa por dentro. Ella se ha ido. La que yace aquí, apenas abriendo los ojos, es la nueva Olivia, a quien Dios le ha dado una segunda oportunidad. Recuerdo el primer momento cuando estábamos solos Mark y yo en la habitación. Él me tomó la mano, mientras las lágrimas corrían por su rostro sin control. A diferencia de todas las otras veces que lo había visto débil, esta vez me sentí verdaderamente desconsolada, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque no lo había amado lo suficiente, no de la manera en que Dios quería que amara a Mark. Dije, con la voz aún débil, pero con el corazón lleno de convicción, lo siento. Lo siento por no respetarte de verdad. Lo siento por las veces que te hice sentir inferior. No me di cuenta de que estaba adorando ídolos falsos mientras creía que hacía lo correcto. Mark se quedó en silencio. Vi que algo dentro de él se disolvía. Me apretó la mano. No, Olivia, lo has intentado lo mejor que has podido. Yo también tengo mis defectos. No, interrumpí. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significa realmente arrepentirse. No hablo para pedir perdón, hablo porque ya no quiero vivir en una mentira. Empecé a vivir de otra manera, no con grandes declaraciones, sino con pequeñas acciones genuinas. Me siento a comer con mi familia no por obligación, sino como un privilegio. Aprendí a escuchar a mi esposo sin interrumpir. Cocino la cena no para publicar fotos, sino porque así cuido a Mark con amor. Ya no busco excusas para quedarme más tiempo en la iglesia para servir al Señor, sabiendo que Mark está cansado. Dedico tiempo a orar cada mañana, no solo para mantener mi tiempo devocional, sino porque necesito a Dios tanto como el aire. Veo a mis hijos de otra manera. Los amo más, pero ya no los entronizo. Les enseño sobre Dios no solo con palabras, sino disculpándome cuando pierdo los estribos. Los abrazo cada día y les digo, los amo, pero Dios es lo primero en mi vida, y quiero que ustedes sientan lo mismo. Comencé a compartir con mucha cautela con algunos amigos cercanos,
algunas hermanas del grupo de estudio bíblico. No todos me creyeron, algunos se retiraron discretamente, otros se sorprendieron, incluso dudaron. Pero había ojos llenos de lágrimas y asentimientos silenciosos, y supe que mi testimonio había tocado algo profundo en ellos, algo de lo que temían hablar, pero que siempre bullía bajo la superficie. Una esposa me susurró después de la reunión, nunca lo pensé, pero tienes razón. Vivo una doble vida. Necesito cambiar. No necesito que mucha gente me siga, solo necesito ser fiel a la misión que Dios me ha encomendado, advertir, amar y vivir con autenticidad. Empecé a escribir todo lo que he visto, desde la mirada de Dios hasta cada palabra pronunciada, hasta las visiones del infierno que desearía no haber visto nunca. Sé que este viaje acaba de comenzar, pero ya no tengo miedo, no porque sea fuerte, sino porque sé quién camina conmigo. La muerte ya no es aterradora cuando te encuentras con el viviente. Si estás escuchando esto, oro para que algo en tu interior se reavive. Dios nunca te ha olvidado, pero quiere que dejes de vivir a medias. Deja atrás los ídolos, las excusas, los dolores a los que aún te aferras, e invítalo a ser tu verdadero maestro, en tu matrimonio, en tu alma, en cada decisión que tomes. Por primera vez compartí mi revelación en un grupo pequeño de la iglesia. La sala estaba en completo silencio, no porque todos estuvieran escuchando atentamente, sino porque no sabían cómo reaccionar. Pude ver en los ojos de algunos una emoción genuina, pero también había una clara vacilación, confusión e incluso frustración. Después de la reunión de grupo, una hermana se me acercó sonriendo, pero su mirada no era nada amable. Olivia, sabes, la historia que compartiste sonó un poco negativa. Antes eras muy positiva. ¿Estás segura de que esto viene de Dios o es solo un momento de confusión? Una persona intervino, con voz baja pero cortante, parece que nos estás condenando, como si alguien que no es como tú fuera a acabar en el infierno. Dios no funciona así. Sonreí con dulzura, pero me dolía el corazón. No condeno a nadie, solo comparto lo que he visto, en lo que casi me convierto. Entonces empezaron a correr los rumores. Algunos decían que estaba delirando, otros que solo buscaba atención. Algunos amigos cercanos fueron guardando silencio, evitándome. Alguien del comité de mujeres les dijo en voz baja a las demás, Olivia está muy extremista ahora, tengan cuidado, o podrían acabar en el infierno, como ella dice. Lloré mucho. Oré aún más. Le pregunté a Dios, Señor, solo quiero hacer lo correcto, pero ¿por qué me siento tan solo? No me respondió de inmediato, pero a la mañana siguiente, al leer su palabra, mi mirada se posó en el pasaje de Jeremías 1, 7-8. No digas, soy un niño, porque a donde yo te envíe irás, y dirás todo lo que yo te mande. No temas ante sus rostros, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Sabía que me recordaba que esta es una misión, no una decisión fácil. Y si de verdad amo a Dios, también debo amar que me malinterpreten por su causa. Sigo compartiendo, no como predicador, sino como alguien que ha muerto y ha vuelto a la vida. Cada vez que hablo, empiezo con el amor y la compasión de que Dios me ha perdonado, de que sigue extendiendo los brazos a todos los que están dispuestos a arrepentirse. Pero ya no rehúyo la verdad. Dejo claro que Dios es santo, y que esas pequeñas concesiones en el matrimonio, la falta de respeto, el control, la indiferencia espiritual, no son asuntos triviales. Son semillas que pueden llevar a la destrucción eterna si no se arrancan mediante un verdadero arrepentimiento. Hablo con franqueza, pero no con dureza. Hablo con fuerza, pero con la voz temblorosa de quien ha visto al Señor herido por nuestros pecados. Queridas hermanas, a menudo les digo frente a un grupo de mujeres, despierten. No permitan que las cosas que parecen correctas, como la autoprotección, su libertad personal o mantener sus propios valores, las alejen de la verdad eterna. Permitan que Jesús sea verdaderamente el Señor de su vida y su matrimonio. La obediencia no es una carga, es la clave que conduce a la libertad. Libertad de la amargura,
libertad de la presión de controlarlo todo, libertad del miedo a ser lastimadas. Porque cuando están en la voluntad de Dios, están en el lugar más seguro. Vi a algunas personas llorando. Algunos vinieron a pedir oraciones, otros se levantaron en medio de la oración y se marcharon. Pero una semana después regresaron y dijeron, al principio te odié, pero ahora sé que dijiste lo que necesitaba oír, no lo que quería oír. No hago esto para buscar elogios ni fama. Lo hago porque he visto la verdad, y quien la ve y calla ya no ama a los demás. No importa cuántas personas me rechacen, seguiré adelante, porque recuerdo vívidamente la mirada triste de Jesús al contemplar a las almas del infierno, y no quiero que ninguna de mis hermanas termine allí solo porque nadie tuvo el valor de decírselo. Si estás escuchando o leyendo esto, te pido que no lo dudes. No esperes a que sea demasiado tarde. Deja que Dios visite tu matrimonio hoy. Deja ir el orgullo, el resentimiento y el control. Comienza con una sincera oración de arrepentimiento. Si has leído hasta aquí, creo que no es casualidad que seas una mujer casada que vive al ritmo del matrimonio, la familia, el trabajo y las expectativas tácitas. Creo, como yo una vez, que quizás lo estés intentando, pero también estás cediendo. Puede que ni siquiera te des cuenta. Quizás te digas, no he hecho nada tan malo, solo me estoy protegiendo. Pero escucha, son esas pequeñas cosas, la falta de respeto, las palabras dolorosas, el silencio frío, el retraimiento emocional. Esas mismas cosas me llevaron una vez al borde de perderme a mí misma. No escribo estas líneas para asustarte ni condenarte. Te escribo con lágrimas y una súplica sincera para que te detengas y reflexiones. Examina tu corazón, no según los estándares del mundo ni los consejos matrimoniales, sino según la palabra de Dios. ¿Respetas de verdad a tu esposo, no solo con palabras, sino también con tus pensamientos y actitudes? ¿Controlas todo en tu matrimonio y luego lo llamas responsabilidad? ¿Priorizas a tus hijos, tu trabajo o incluso tu propia imagen por encima del amor, el servicio y la presencia de Dios en tu familia? ¿Vives una doble vida, presentas una imagen moral a los demás, pero tienes un corazón frío ante Dios? Si es así, no te desesperes. La buena noticia es que Jesús sigue buscándote. Él te ama y quiere restaurarte. Soy testigo viviente de esto, una esposa que una vez fue fuerte, orgullosa y exigente. Una esposa que creyó tener la razón hasta que, al enfrentarse a la muerte, vio lo equivocada que estaba. Pero Dios no me abandonó. Me perdonó, me renovó, me dio una nueva oportunidad para vivir como Él desea, no de forma perfecta, sino con humildad, dispuesta a arrepentirme y lista para cambiar. Y quiere hacer eso contigo hoy. Porque el Señor dice, volved a mí, y sanaré vuestras rebeliones y os amaré generosamente, Oseas 14:4. Querida amiga, no esperes a que sea demasiado tarde. Arrepiéntete hoy. Ora con sinceridad. Dile al Señor que quieres que vuelva a estar al mando de tu matrimonio. Empieza con una pequeña decisión, como disculparte con tu esposo. Suelta el control, libera la amargura, reaviva tu admiración por Dios en cada pequeña acción de cada día. No estás sola. Estoy aquí, junto con miles de hermanas que están despertando. Estamos volviendo a la palabra de Dios, reconstruyendo hogares basados en la santidad en lugar de las emociones, el servicio en lugar del conflicto y el amor verdadero en lugar de un simple acto religioso. Si escuchas el llamado de Dios hoy, por favor, no lo ignores. Porque quizás con un pequeño acto de obediencia hoy, una vida, un matrimonio y un alma se salven. Dios te espera.